Le dije hace un momento que tendríamos la oportunidad, como tenemos, de conversar con la directora y con la productora de una pues importante tarea documental que tiene que ver con Juan Gabriel. Y bueno, pues estaba aquí conversando en el corte con María José Cuevas, que es la directora del documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. Y con Laura Goldenberg, que es la productora de este documental. Y bueno, pues ya me han contado cosas fantásticas de este trabajo enorme, importantísimo. Y pues hoy es el estreno. Y en el día del estreno, este 30 de octubre, estamos hablando de este estreno documental. Y también hay que decir que se tiene proyectado un concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes con archivos nunca vistos el próximo 8 de noviembre. Así que la figura de Juan Gabriel, que es muy querida, que es muy potente, que es lo que es, está ahora en esto que se estrena hoy en Netflix. María José Cuevas, gracias por estar aquí en el estudio. Al contrario, una emoción total. Qué emoción que estén aquí las dos. Gracias. Laura Goldenberg, bienvenida. Gracias por la invitación. A las dos, gracias. Bueno, pues yo me quedé también con lo que hoy nuestro muy estimado Álvaro Cueva escribió en El Milenio. Déjenme empezar con esto porque Álvaro Cueva, que es un gran crítico, como sabemos, escribe sobre esta tarea documental y dice: Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, de Netflix. Y Álvaro dice: alto. Alto ahí. Alto. Por favor, deje de hacer cualquier cosa que esté haciendo. Ponga Netflix y goce ya, pero ya, con Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. ¿Qué es esto? Dicen que es una miniserie. No. Es el contenido más íntimo jamás mostrado de una figura pública en la historia de la humanidad. Allá usted si se lo pierde. Y al rato se la pasa ganando premios por todo el mundo. Allá usted si desperdicia su tiempo con otras cosas teniendo semejante opción para este fin de semana. Bueno, pues ahí está esta primera parte de Álvaro Cueva. Un saludo, Álvaro. Pues estamos frente a esto, María José. Pues estamos frente a este tesoro de saber, bueno, cuando descubrimos que Juan Gabriel o Alberto Aguilera, ¿no?, empieza a registrar toda su vida cotidiana, íntima, él mismo. O sea, Alberto, de hecho, se descubre detrás de la cámara y reconocemos que él está filmando porque escuchamos su voz y registra todo. Y en cuanto empieza a crecer... ¿Todo es todo? O sea, desayuna, la cotidianidad, la vida cotidiana. Tal. En un momento en donde, pues, era raro tener una cámara, ¿no? No es como ahorita. Pues creo que lo más antiguo que tenemos ha de ser como el 72, 73. O sea, un jovencito que empieza una carrera que nadie sabe quién es y él empieza a... Empieza a levantar la carrera porque él nace en 1971, el personaje Juan Gabriel. Pues de las primeras cosas que hace es comprarse una camarita Super 8. Y empieza a agarrar este gusto, pero después descubrimos que se vuelve una obsesión, ¿no? De no solo el personaje privado, sino el personaje público, que es Juan Gabriel, pues empieza a agarrar conciencia de que Juan Gabriel va a ser alguien, ¿no? Y dentro de su equipo de trabajo tiene un camarógrafo. Entonces tenemos constantemente este diálogo entre el personaje público y el personaje privado, Juan Gabriel versus Alberto. Y era pues un viaje en el tiempo encontrar este archivo. Incluso descubrimos archivo donde tú sales en los 90s entrevistando en una entrevista a Juan que Gabriel. le hicimos Javier Solórzano y yo a Juan Gabriel, ¿no? Sí, sí, Un saludo sí. a Javier, sí, que ahí salimos, miren, Sí, qué sí, cosa. sí. Ahí lo guardó. Bueno, guardó todo. Todo. Entonces, pues imagínate la joya de tener acceso y de tener la oportunidad de contar su vida, pues a través de lo que él dejó, él almacenó y él registró. Queremos, ¿no?, saber qué es para que hiciéramos este proyecto, para que se contara su vida a partir de su mirada. Laura Goldenberg, como productora del documental, bueno, pues cuéntanos cómo es que llegaron a esto, cómo es que de pronto se encuentran que hay toda este volumen de información, de contenido, de videos, etcétera, etcétera. Estaban buscando qué y se encontraron qué. Pues primero fue un privilegio impresionante, ¿no? Entramos en pánico y terror cuando nos dimos cuenta que existían tanta cantidad de archivos, ¿no? Pánico y terror. Y emoción. Y emoción. Gusto, pánico, terror, todo junto. Todo junto. Pues es que imagínate, sí. Nadie espera. No, es que nadie espera eso, ¿no? Y como documentalista, pues tu materia prima, al final de cuentas, terminan siendo los archivos, ¿no? Los descubrimientos más interesantes que puedes hacer es
los archivos que están enterrados ahí, que están para que tú vengas a descubrirlos, ¿no? Y nosotros sabíamos que había, pues, material, porque sí se sabía que Alberto Aguilera se grababa bastante, pero nunca en la vida imaginamos el volumen, ¿no? Ya estábamos arrancando la producción y de repente recibo una foto por WhatsApp del hijo. Me dice, ¿a dónde te lo mando? Y yo, no, espérame tantito. Era una foto de una bodega completa con tapes embalados, empolvados, con hongos. Eran más o menos 2,000 tapes. Una bodega de 2,000 tapes. Listas para que alguien los revise. ¿Dónde te lo mando? ¿Y tú qué dijiste? Ah, caray. Sí, pues fue como, hay que replantear todo, ¿no? Le escribo a María José y es como, acaba de... O sea, cambia el proyecto, ¿no? O sea, agárrate, siéntate, porque esta noticia pues ya cambió todo, ¿no? Para bien. Para bien. Terminamos, o sea, con esos, los 2,000 tapes, digitalizando, revisándolos, ¿no? Con todos los formatos, desde los 70s hasta los 2000s. Y 500,000 de audios de archivos en audio, miles de fotos, ¿no? Sus libretas, María José encontró hasta sus recibos de la luz, los contratos. Años 80, ¿no? Guardó todo. Guardaba todo. O sea, la notita de ahorita vengo, voy al dentista. Pero claro, todos estos detalles al final era como la arqueología para ir construyendo al personaje, irlo conociendo, ¿no? Uh-huh. Si vas a retratar un personaje que ya no está vivo, pues cómo lo conoces si no vas a hilar todo eso. Cómo hilar. Uh-huh. Y de pronto él nos deja todas las pistas, no solo fílmicas, ¿no? En video, sino los detallitos, ¿no? Como dice Laura, todo lo demás que encontramos. Él solía... Uno se pregunta cómo componía Juan Gabriel, pues tenía una grabadorcita y encontramos esos cassettes en donde lo oyes tarareando o diciendo una frase, que todo eso pues termina convirtiéndose en pues nuestros himnos, ¿no? Que cantamos. Sí, sí, sí. Laura, bueno, entonces te llama su hijo, te dice ¿a dónde te lo mando? Y le hablas a María José, hay que replantear todo. ¿Y cómo era el proyecto original brevemente y en qué terminó? Claro, originalmente era una película pues más convencional, ¿no? Íbamos a salir a filmar con la gente cercana, íbamos a tener material de archivo, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, ¿qué te acuerdas, no? Sí, o sea, nunca imaginamos que íbamos a poder hacer una película 100% desde el punto de vista de Juan Gabriel, jamás. O sea, eso fue también un cambio radical, ¿no? Y luego también la forma en la que es narrada, ¿no? Porque en vez de salir a filmar con cámaras, pues estuvimos 2 años digitalizando material para que ese fuera el equivalente a lo que filmamos, ¿no? Entonces, la película se trabajó ¿Tuvieron que filmar así. algo? Nada. O sea, nada. Si ven en la primera secuencia del documental, eso está filmado, pero es porque filmamos el archivo, ¿no? Pero todo lo demás es el archivo. Todo lo demás es el archivo. Y el mismo archivo nos fue guiando de a quiénes entrevistar, porque cuando cuentas una historia de un artista tan importante, pues hay mucho ruido alrededor de él, ¿no? Entonces también es como descartar cuáles son las voces que importan y las que no. Fue una tarea muy difícil y pues naturalmente el archivo nos fue guiando en quién era la gente realmente cercana que sabía cuál era su historia y los que nada más están haciendo ruido, ¿no? Estuviste, María José Cuevas, nos decías en el corte, y lo digo ahora, literalmente 2 años en tu casa revisando todo esto. Sí. Cuéntanos de eso, de ese proceso con ese volumen gigantesco que dejó Juan Gabriel. Pues me sentí una espía, ¿no? Como completamente una experiencia voyerista de meter un cassette. Por ejemplo, había cassettes que tenían hongos. Entonces metíamos, o sea, en realidad lo mandábamos a restaurar y no teníamos ni idea qué íbamos a encontrar ahí. Claro. Nos dejábamos guiar también por las etiquetas. Pero con la autorización de la familia. Con la autorización. Pero imagínate, eso es importante decirlo, ¿no? Sí. El Cualquier voto cosa que de te contaste, pues ahí el voto de confianza de la familia, si no hubiera sido posible. Totalmente. ¿Y qué te fuiste encontrando? Pues me fui encontrando pues videos caseros, cotidianos, que estás como espiando y de pronto cuando te caía el 20 que estabas espiando a Juan Gabriel, ¿no? Que todo te estaba construyendo una historia inesperada, porque empezamos a conocer pues a Alberto Aguilera muy de cerca, muy íntimamente, pero también empezamos a entender todavía más la grandeza del artista, o sea, un diálogo constante, toda la experiencia de revisar este archivo. Un artista gigante. Un artista gigante, un genio. Un genio. ¿Y cómo era el personaje? ¿Qué encontraste para contar en esto que se va a ver a partir de hoy? Pues el personaje o la persona, yo creo que Juan Gabriel... La persona, el artista, todo junto.
Yo creo, Alberto construye a Juan Gabriel, ¿no? O sea, justo Alberto es un personaje, pues, de un niño abandonado que tuvo que cubrir soledades, cubrir huecos y lejos de quedarse en esa oscuridad, construye este personaje luminoso que es Juan Gabriel, ¿no? Y lo lanza al estrellato y también para él seguir protegiendo esta intimidad, ¿no? Y pues vivir Yo digo que Alberto es el compositor y Juan Gabriel es el intérprete de lo que escribía Alberto. Laura Goldenberg, como productora, bueno, pues como ya lo dijiste, este desafío enorme de replantear un proyecto y de encontrarte con esto, ¿qué tipo de circunstancias, incluso técnicas tuvieron que resolver? Había hongos en los cassettes, había que digitalizar, había que hacer toda una cosa bastante fuerte. Que fue posible gracias a que este proyecto, bueno, pues está soportado financieramente por Netflix y que va a tener las consecuencias de estar difundiéndose en este gigante. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues fue una locura, ¿no? La otra productora, Ivonne Gutiérrez, o sea, con ella diseñamos un plan de producción completamente nuevo, ¿no? Porque nunca habíamos hecho una película bueno, una serie con este volumen de archivo y con archivos que tenían que ser digitalizados y reproducidos con aparatos que ya ni siquiera están disponibles, ¿no? Entonces, el primer reto fue, pues, consigue todos estos aparatos, ¿no? O sea, entonces ¿Y fue dónde los consiguieron? ¿Ahí en pues en el centro? Diferentes lugares, sí. Ahí en donde, o sea, en la calle buscando, husmeando. Pues sí, hay lugares donde se vende eso, ¿no? Husmeando. Sí, Totalmente. Lograron tener los aparatos para todo. reproducir. La oficina se convirtió como en un centro de máquinas donde había todos los aparatos posibles y donde hubo un equipo que durante muchos meses estuvo revisando tape por tape y diciendo esto sí es de la vida de Juan Gabriel, esto no, ¿no? Y entonces ese fue como un primer filtro. Y luego la otra también, las dificultades físicas justo de esta cinta tiene hongos, esta cinta hay que tratarla con mucho más cuidado porque se puede romper, ¿no? Entonces como que toda esa parte técnica fue el reto y luego armar un equipo que pudiera responder a todas estas necesidades que no es el equipo natural que a lo mejor podría tener una película normal, ¿no? Era armar como toda una cadena de diferentes cualidades, ¿no? Y aptitudes y un reto de producción impresionante. O sea, ahí los productores del proyecto, Juliana y Josué, pues también son otros campeones porque fue un reto monumental trabajar con con este volumen, ¿no? de material. Sin duda. María José Cuevas, directora, ¿se encontraron algo impublicable? ¿Algún reto que les desató algún tipo de desafío, no sé, ético, desafío de alguna naturaleza más allá de lo que va a ser la propia historia que ya es publicada? Nada escandaloso que nada dijeras, que digas, esto no podemos publicarlo. No. Y también será como entrar con el máximo respeto, claro, porque es algo que él dejó y totalmente. Él guardó y él almacenó para ver qué iba a pasar. Es como si te abren la puerta de su casa y pues entras con ese respeto y esa mirada. Y empezar, ¿no? Con el equipo de edición, siendo que decidimos que lo íbamos a contar 100% con los archivos, que el archivo iba a ser el narrador principal, pues fue un trabajo brutal de edición encabezado por Valeria Valenzuela, la editora, de ir construyendo y de ir encontrando los narradores en el mismo archivo. Y la música también se convierte en otro narrador, las canciones que son autobiográficas. Entonces puedes tener desde el tarareo en la grabadorcita pequeña hasta que ya está en el concierto de Bellas Artes. Exacto. ¿Tienes todo eso? Todo está ahí. Es el arco completo. De hecho, yo recomiendo ver los 4 capítulos de un jalón porque es... ¿De un jalón? O sea, ya ponte a verlo completo. 4 horas. El maratón el fin de semana. ¿Mejor sí? ¿De una vez? Sí. ¿Todo jalón? Sí, y si es con una chela o un tequila, mejor. ¿Así? Aguanta más. Sí, y cantas más, y bailas cantas más. Exactamente. Bueno, sí, de un jalón hay que ver este documental, Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. Laura Goldenberg, bueno, se toparon con este volumen gigantesco que dejó Juan Gabriel. ¿Lo tenía ordenado, lo tenía por fechas, lo tenía clasificado o cómo era? Ahora sí, por cajas. Era un caos organizado, ¿no? O sea, sí tenía etiquetas, ¿no? Y entonces justo eso también era la otra cosa, ¿no? Que metías el tape y con la etiqueta, ¿no? Me acuerdo cuando María José me dice, tengo en mis manos un tape de
Juan Gabriel con bigote en la regadera. Alberto. Bueno, Alberto, claro. Alberto sí, sí. con Sí lo calificaba. No, pues claro, cuando O sea, veíamos ese tipo de etiquetas decíamos, no, o ¿qué sea, voy a aunque tenga encontrarme? hongos hay que mandarlo a restaurar. Sí. Entonces, ese orden sí existía, ¿no? Pero luego las etiquetas no necesariamente coincidían Oye, totalmente. pero ayudó con el mucho porque contenido. si calificaba el material, así es importantísimo. Porque Igual- podría haber sido sin etiquetas, ¿no? Sí. Sí tenía etiquetas, sí decía que traía el contenido. No, pues mucha ayuda de Juan Gabriel. De esos Sí, nos dio una ayuda. Mira, y el hecho de que nos lo diera a nosotras y que cayera en nuestras manos fue el... ¿Cómo fue el proceso de negociación, de conversación? ¿Cómo fue el proyecto con la familia? Pues, ¿Con el hijo? Sí, el hijo, o sea, nosotros desde un inicio ¿Cómo se le llama el hijo? presentamos Iván Aguilera. Iván Aguilera. Él es Iván. el que... Ajá, con Saludos a Iván. Gracias, Iván. ¿Qué hizo posible esto? Porque sin él, pues no habría esto. Sí. sin la confianza, ¿no? Sí, la confianza. Como todo, o sea, todo el proyecto tiene que empezar desde una relación de confianza, ¿no? Y No, establecer... te iba a dar bases, un ¿no? tesoro, les dio un tesoro. Y desde un inicio le dijimos, ¿no? Que nuestra intención sí era preservar el legado de Juan Gabriel, porque confiamos en que es un artista que las nuevas generaciones lo deberían de conocer, ¿no? Y estoy segura que se pueden enamorar de él. Pero también queríamos enseñar algo nuevo, ¿no? Porque contenido de Juan Gabriel, pues muchísimo. Ya había hasta Algo una serie nuevo, de ficción. todo nuevo. Y A justamente ver, eso, aquí. ¿no? O sea, lograr contar la historia de la persona detrás de este ídolo, de una manera que sí se sienta honesta y transparente con la audiencia, ¿no? Donde haya claroscuros, donde pues ninguna persona es perfecta, ¿no? Entonces, Nadie es perfecto en la definitivamente vida, vas claro a que no. mostrar también los defectos. Y justo, pues, manejar bien la parte ética, ¿no? Bueno, si te están dando todo esto, pues tratarlo con respeto como cualquier personaje de nuestros documentales, ¿no? Entonces, creo que esa fue una relación de confianza que se fue ahí como armando, Construyendo, ¿no? sí. Y pues... eso. Pues ahí está el resultado de todo esto. Se tardaron, 2 años tú revisando todo esto, tú otros tantos haciendo el proceso necesario para que se pudiera producir esto. El proceso completo, ¿cuánto duró? Desde que pensaron hacer algo sobre Juan Gabriel, minuto 1, hasta que está este documental. A ver, como más o menos 3 años desde que las primeras pláticas, ¿no? Con Netflix, con la familia y demás. Pero ¿cuándo empezó? Yo te diría hace 15 años con mis amigos en el Tenampa, soñando de hacer un documental de Juan Gabriel viendo su mural. ¿Esta idea fue tuya originalmente? Es que no es mía, es de todos. O sea, estoy segura que el sueño de María José era también hacer un documental. Coincidieron de los Juan Gabriel. sueños. O sea, en el Tenampa fue esto, hace 15 años. Personalmente. Personalmente, Laura. No, pero a mí el Laura me invitó a su sueño, esa es la verdad. Y tú a tu vez dijiste, qué buena idea. No, en el momento que me habló y me dijo, ¿y tú harías este documental? Yo dije, perdón, ¿no? O sea, ¿cómo no? ¿Dónde firmo? ¿Cómo no? ¿Dónde firmo de inmediato? Qué maravilla. Es un privilegio máximo, la verdad. Sí, totalmente. Y bueno, pues Laura Goldemer, como quien tuvo este punto de arranque de este proceso de todo este tiempo, ¿qué te impresionó más de lo que viste? O sea, de todo lo que pudieron ver, les pregunto a las dos. Algo que dijeras, no me hubiera imaginado haber encontrado esto en particular, además de lo que dijiste de los recibos, del pago ¿no? O las notitas. Algo en particular que dijeran, esto me lo descubrió de otra manera. Yo creo que, bueno, por un lado, él siempre se hablaba a sí mismo en cámara, entonces tiene como unas cartas O impresionantes. sea, él está dialogando con él Ajá, mismo. y mandándole videocartas a gente cercana. Entonces, eso es una cosa impresionante. Oye, de avanzada, ¿no? Videocartas. Pues es el influencer de... Es el los- influencer porque ya estaba anticipando lo que hoy ocurre todo el tiempo. Totalmente. Y lo que decía María José de la parte musical, ¿no? De entender cómo se crea la canción desde el tarareo hasta que sale en disco, ¿no? Y la relación de cómo trabajaba él con otros artistas en estudio es mágica. Entonces, verlos cómo se ríen, cómo se hacen bromas, cómo se enojan, ¿no? Cómo empiezan a salir los duetos, ¿no? Con Rocío Dúrcal y eso, pues es magia. Genial. Es magia. Nos vamos. Conversación telefónica con María Félix. María José, nos vamos a ver una conversación telefónica. Cuéntanos eso. Que no quiero adelantar nada, Ay, pero alguito, ponle aquí. que hablan sobre el concierto de Bellas Artes. Pero es que hasta eso guardaba las Grabó la conversaciones conversación telefónica con María Félix. Félix, hablando sobre el plan de presentarse en Bellas Artes en 1990. O sea, ese concierto que hace historia y que es el que vamos a presentar en el Zócalo el 8 ¿Es de ese? noviembre. Sí, porque encontramos la pedacería. El 8 de noviembre. Sí, ¿Y encontraron? la pedacería de los videos que no se usaron, de las cámaras que no se usaron del concierto. Guarda. Es una joya, es un tesoro. Es un parteaguas en la historia ese concierto.
Pues felicidades a las dos, a Netflix y a todos los que han participado en este trabajo excepcional, este documental, ciertamente fuera de serie, ¿eh? Porque efectivamente no me imagino que alguien pudiera haber hecho algo sobre Juan Gabriel sin haber tenido acceso a lo que ustedes tuvieron acceso y sin haber trabajado lo que han trabajado para que este documental exista y lo pueda ver la gente a partir de hoy, porque hoy es el estreno y les aprecio a las dos que en el día del estreno hayan estado en este programa. María José Cuevas, directora de Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. Gracias por estar aquí. No, gracias. Laura Woldemer, productora del documental, gracias por estar aquí. No, a ti mil gracias por el espacio. Felicidades a las dos y a todo el equipo. Y ahí está, este estreno, pues mundial, ¿verdad? Mundial. Le ponemos así porque es mundial. Gracias a las dos. Un abrazo. Felicidades.